Muchachos, entonces, ¿me escuchan todos? ¿Verdad? Sí, la escuchamos, Okay. doctora. Ay, disculpen la tardanza, se nos hizo aquí un... bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, la conferencia de hoy trata, ¿verdad?, sobre las enfermedades infecciosas. Como definición tenemos, ¿verdad?, que son todas aquellas enfermedades o patologías causadas por microorganismos patógenos. Obviamente, ¿verdad?, estas incluyen virus, bacterias, hongos, parásitos. Y dependiendo de la etiología, existen muchos tipos, ¿verdad?, según el tipo de microorganismo. Como epidemiología, ¿verdad?, la OMS reporta en el 95 que las infecciones, ¿verdad?, aún constituían la principal causa de muerte prematura en el mundo. Esto agrupaba un tercio del total de los fallecimientos, o sea, 17 de un total de 52 millones. Más de la mitad de estos, ¿verdad?, 9 de los 17 millones afectaban a niños de corta edad. Por otra parte, la mitad de los habitantes del planeta continúan expuestos a infecciones endémicas de diversa índole, esto según, ¿verdad?, las estadísticas de la OMS en 1996. Aquí nos mencionan, muchachos, los países en vías de desarrollo, ¿verdad?, que hay una alta incidencia, obviamente, ¿verdad?, por las características de estos países. Es la causa de más de 10 millones de fallecimientos al año, pero recordemos que en los países de vías de desarrollo, ¿verdad?, el acceso a la salud, el estado de nutrición de las personas, así como el ambiente donde viven, todo eso predispone, ¿verdad?, a estas enfermedades. Sin embargo, hay países desarrollados igual donde se sigue presentando, ¿verdad?, en cierta incidencia. Por lo menos en los Estados Unidos, ¿verdad?, independientemente, ¿verdad?, del desarrollo del país, en pacientes de mayor edad, en pacientes con enfermedades, ¿verdad?, crónicas o enfermedades debilitantes, ¿verdad?, son mucho más frecuentes. Entonces, todos esos factores son determinantes. En la transmisión suelen transmitirse por contacto, ya sea directo o indirecto. Por contacto directo, recordemos, ¿verdad?, que hay un sinnúmero de patologías, como decíamos, ¿verdad?, según el agente etiológico. Entonces, si nosotros tenemos contacto vía respiratoria, ¿verdad?, con las manos, con los fómites, ¿verdad?, esas son vías de transmisión. A través de las relaciones sexuales, ¿verdad?, hay muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad?, que son a través de esta vía y que entonces obviamente tienen que ver con el contacto directo. Otro ejemplo es el que pasa con las madres, ¿verdad?, y los hijos. Se pueden dar, ¿verdad?, esas transmisiones verticales durante el embarazo, sobre todo tienden a causar daño en el primer trimestre. Por ejemplo, el virus de la rubiola, ¿verdad?, en el primer trimestre puede causar malformaciones cardíacas, puede causar, ¿verdad?, problemas de catarata, ¿verdad? Y el niño va a salir afectado, sobre todo porque está en periodo de organogénesis. Puede infectar en el tercer trimestre, pero ya es menos el efecto porque ya hay formación de órganos a esa altura, ¿verdad? Ya está formado el bebé. Otra forma de transmisión en las embarazadas, durante el parto, ¿verdad?, sobre todo la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrea, ¿verdad?, producen conjuntivitis y se transmiten a través de esta vía. Y lo otro es a través de la lactancia materna, ¿verdad? El virus del VIH, el virus de la hepatitis B, el citomegalovirus, son virus que se suelen transmitir a través de la lactancia. Otra manera, muchachos, de que se transmita, ¿verdad?, es a través de los vectores. Entonces, obviamente ya sabemos, ¿verdad?, que existen diferentes vectores, chinches, mosquitos, pulgas, garrapatas, ¿verdad? Y todos ellos son fuentes de transmisión, ¿verdad?, de estas enfermedades, ¿verdad?, de estos agentes etiológicos. Aquí mismo en Nicaragua, ¿verdad?, nosotros vemos que tenemos, por lo menos hay fechas endémicas, ¿verdad?, en el año, como en que se incrementan por lo menos la infección por dengue, ¿verdad?, por chikungunya, Zika, todo eso es transmitido a través de mosquitos, ¿verdad? Entonces es importante el control de los vectores en ese aspecto. Igual, ¿verdad?, las garrapatas pueden provocar la enfermedad en Lyme y un sinnúmero de enfermedades que están asociadas, ¿verdad?, a esta transmisión. Lo otro es la contaminación de los alimentos, ¿verdad? Obviamente, si una persona, recordemos que está la transmisión fecal oral, ¿verdad?
Si una persona anda infectada de un microorganismo, digamos, fue al baño, se lavó mal las manos y manipuló un alimento, el que va a consumir ese alimento corre el riesgo, obviamente, de que se transmita, ¿verdad?, este agente etiológico. Nosotros tenemos, muchachos, un sinnúmero de, podemos decir, ¿verdad?, de componentes protectores en nuestro cuerpo para este tipo de infecciones, para estos tipos de agentes etiológicos, ¿verdad? Entonces, de las principales, ¿verdad?, que nosotros podemos contar son los epitelios en los diferentes órganos, ¿verdad? La piel es el epitelio más grande, ¿verdad?, el órgano más grande, y consta de un epitelio escamoso que nos protege, ¿verdad?, contra las infecciones. También los epitelios que recubren las cavidades serosas, que recubren los órganos, ¿verdad?, es parte de la protección de nuestro cuerpo. A través de la vía respiratoria, obviamente tenemos un epitelio ciliar, ¿verdad?, que nos protege a ese nivel, pero es una de las principales entradas. Por eso es que mencionamos, ¿verdad?, la piel, la vía respiratoria, ¿verdad? La otra forma de infectarnos es geniturinaria y digestiva, todo lo que entra a nuestra boca, ¿verdad? Si no va con cuidado, corremos el riesgo de infectarnos. Obviamente, ¿verdad?, contamos con una serie de, como les decimos, de defensa y también de un sistema, ¿verdad?, innato y un sistema, ¿verdad?, humoral que nos va a ayudar según el microorganismo. Entonces, en esa imagen es lo que vemos, ¿verdad? Una vez que estos microorganismos entran, o este agente etiológico entra a nuestro cuerpo, se activan defensas, ¿verdad?, inespecíficas. No todos, ¿verdad?, se logra contener a ese nivel, y entonces de transmitirse ese microorganismo más allá, ¿verdad?, y pasar estas barreras, se puede diseminar, ¿verdad?, por esas vías. Miramos ahí por vía de los axones, ¿verdad? Se puede diseminar a través de los ganglios linfáticos, se puede diseminar a través de la vía hemática, ¿verdad?, la circulación, y irse a los diferentes órganos, ¿verdad?, al órgano más susceptible según el blanco del microorganismo. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, generalmente lo más afectado: hígado, riñón, médula espinal o cerebro, ¿verdad? Ellos viajan a los diferentes órganos. Aquí pues, tenemos un recuadro, ¿verdad?, de los principales agentes etiológicos, ¿verdad? A ver, perdón, de las barreras, ¿verdad? Entonces, como les decía, tenemos barreras en la piel, el tubo digestivo, ¿verdad?, el aparato respiratorio y geniturinario. Obviamente tenemos una serie de defensas que, dependiendo del sitio, nos van a defender contra ciertos patógenos, ¿verdad? Y como hemos revisado, ¿verdad?, en los procesos de la inflamación, tenemos mediadores químicos, tenemos proteínas de adhesión, ¿verdad?, tenemos células presentadoras de antígenos, todas ellas actúan en pro de la defensa, ¿verdad?, del organismo. Aquí tenemos un cuadrito de la clasificación de los agentes infecciosos, ¿verdad? Primero tenemos los priones, ¿verdad?, que son los más pequeños y que no dependen de ácido nucleico, tienen un tamaño, ¿verdad?, entre 30 a 54 Dalton, ¿verdad? Tenemos virus, ¿verdad?, bacterias, hongos, parásitos, ¿verdad?, protozoos, germitos. Entonces, estos son los diferentes microorganismos que van a afectar, ¿verdad?, nuestro cuerpo, dependiendo, obviamente, ¿verdad?, de las condiciones también. Entonces, aquí miramos, ¿verdad?, la forma en que los microorganismos causan enfermedades. Primeramente, pueden contactar con las células del anfitrión o entrar en ellas y causar directamente la muerte celular. Ahí vamos a ver mecanismos, ¿verdad?, que son los que ellos usan, ¿verdad? Pueden hacerlo a través de liberar toxinas que matan a las células a distancia y enzimas que degradan componentes tisulares o dañan los vasos sanguíneos y causan una necrosis isquémica, ¿verdad? Y pueden inducir respuestas inmunitarias en el anfitrión que, aunque dirigidas contra el invasor, causan un daño tisular adicional. Eso, muchachos, dependiendo, ¿verdad?, del agente etiológico. Obviamente, ¿verdad?, hay agentes altamente virulentos, altamente patógenos, ¿verdad?, que la intensidad de la respuesta inmune, ¿verdad?, va a depender de esas características. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, con la lesión vírica. Los virus pueden dañar directamente las células del anfitrión, penetrando en ellas y replicándose a expensas de este.
Entonces ellos usan el tropismo como predilección de los virus para determinados tipos celulares en detrimento de otros. Y esta se debe a estos factores físicos, ¿verdad? Proteínas de superficie o otros factores necesarios para la replicación del virus. Son los mecanismos que usa, ¿verdad? Entonces miramos, ¿verdad?, que estos mecanismos son usados, ¿verdad?, por ellos. Generalmente ellos, muchachos, los virus tienen receptores en su membrana, ¿verdad?, y receptores celulares a los que ellos se unen. Esto, ¿verdad?, una vez ingresando a la célula, lo que hacen es una replicación, ¿verdad? Esta replicación le va a permitir al virus actuar directamente sobre la célula, ya sea, como mencionamos adelante, produciendo una lisis tisular, ¿verdad?, transformando las células en neoplásicas. Ellos tienden, ¿verdad?, a hacer mutaciones, ¿verdad?, y estimular el crecimiento y la supervivencia celular mediante variados mecanismos. Por ejemplo, ellos pueden expresar, ¿verdad?, oncogenes codificados por el propio virus, ¿verdad?, y estos van a inhibir las proteínas víricas supresoras de tumores esenciales. También pueden hacer una mutagenia insercional en la que la expresión de los genes del anfitrión, ¿verdad?, se ven alterados por la inserción de genoma vírico. Entonces ellos pueden usar estos mecanismos. Miramos que también puede haber una lesión propia, ¿verdad?, del anfitrión, como les decíamos, por directamente el mismo acto de defensa del cuerpo. Entonces es tan severa a veces la respuesta, ¿verdad?, porque ellos tienen superantígenos que provocan que los linfocitos CD4, ¿verdad?, comiencen a secretar una serie de sustancias que en vez de ser protector en ese momento, muchachos, dañan la célula. Lo otro es que ellos disminuyen la síntesis, ¿verdad?, de moléculas necesarias para el sustento, ¿verdad?, del anfitrión. En este caso, disminuyen la síntesis del ADN, ARN, y forman inclusiones víricas, ¿verdad?, que van a ser lesivas en este caso para la célula. Los otros, ¿verdad?, agentes etiológicos que nos pueden infectar son los hongos. Estos son organismos eucariotos con pared celular que crecen en forma de moho y levadura. La mayoría de ellos, ¿verdad?, se pueden reproducir de manera asexual y sexual. Esto le va a permitir, ¿verdad?, adaptarse a las condiciones del entorno. En el caso de las levaduras, ¿verdad?, se reproducen asexualmente por gemación. Y este proceso de gemación es la separación de un descendiente de la célula progenitora. Otros, ¿verdad?, se pueden reproducir de manera sexual al producir esporas. La reproducción sexual ocurre cuando las esporas de dos progenitores se fusionan y forman un cigospora, ¿verdad? Estos son los mecanismos en los que los hongos se reproducen. En el caso, ¿verdad?, de las bacterias, muchachos, los mecanismos tienen que ver mucho con la virulencia bacteriana. La lesión bacteriana en los tejidos del anfitrión depende de la capacidad de la bacteria para adherirse a las células anfitrionas, invadir la célula y tejido o liberar toxina. Entonces, sus principales componentes que van a determinar, ¿verdad?, la lesión o la infección, en este caso al huésped, al anfitrión, su capacidad para adherirse a las células anfitrionas, invadir la célula y tejido y liberar toxina, ¿verdad? Esas toxinas generalmente causan un daño, una lisis tisular directa, ¿verdad? Entonces, hay un sinnúmero de bacterias, muchachos, que tienen endotoxinas, exotoxinas, ¿verdad?, que son segregadas durante la lesión celular y durante la enfermedad. Obviamente hay características propias, ¿verdad?, de las bacterias, como son las cápsulas, ¿verdad?, la resistencia a antimicrobianos, la producción, como dice ahí, ¿verdad?, propia de exotoxinas o toxinas, ¿verdad?, que dañan directamente las células. Por ejemplo, el estafilococo áureo, ¿verdad?, tiene una hialuronidasa que, sin necesidad, muchachos, de que haya una lesión en la piel o hay una puerta de entrada, tiene la capacidad, ¿verdad?, de dañar la matriz extracelular y separar las células. Entonces, muchas veces depende de las características de la virulencia, ¿verdad?, de estas bacterias, además del entorno, obviamente. Aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo más, ¿verdad?, de los microorganismos, ¿verdad?,
Ahí miramos pues bacterias, ¿verdad? Las clamidias, los virus, todos ellos, ¿verdad? Las características también cómo se desarrollan. Hay técnicas, muchachos, especiales para el diagnóstico de los agentes infecciosos. Esto obviamente nosotros en los laboratorios no contamos normalmente, ¿verdad? Aquí nosotros diagnosticamos, si hablamos en los laboratorios de patología, con hematocilina y eosina, pero hay técnicas especiales, sobre todo cuando uno, como en el caso de los patólogos, ¿verdad? Se sospecha por lo menos una infección por micobacteria, ¿verdad? Y vos tenés las características clásicas, entonces es bueno hacer uso, ¿verdad? De estos estudios, hacer uso en este caso, ¿verdad? De las tinciones especiales, pero también puedes hacer uso, obviamente, de exámenes serológicos, ¿verdad? De exámenes de bioquímica especial, y eso te va a ayudar. Entonces, entre las tinciones que podemos usar está la de Gram, ¿verdad? Para la mayoría de las bacterias. La tinción ácido resistente, ese en el caso de las micobacterias, ¿verdad? Y las nocardias. Tinciones de plata, ¿verdad? Para los hongos, legionela o Pneumocystis carini. Musicarmín, ¿verdad? Para los criptococos, Giensas para las campylobacter, y así, ¿verdad? Cultivo, como decíamos, ¿verdad? Y otros tipos de estudios de los que nosotros podemos valerlo para dar un diagnóstico exacto, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad, muchachos? Una imagen histológica de un proceso inflamatorio supurativo. No sé si recuerdan bien, pero recordemos que durante la inflamación aguda, los primeros células que hacen quimiotaxis, ¿verdad? Y que van al sitio de la infección son los neutrófilos, ¿verdad? Entonces ellos son los que tienden a causar este tipo de inflamación, ¿verdad? Y ahí miramos una colección de neutrófilos, ¿verdad? Edema, congestión vascular, este es un pulmón, ¿verdad? Entonces, estos microorganismos, sobre todo, ¿verdad? Si afectan ciertos órganos, van a producir este tipo de inflamación, que va a ser, esto usando, ¿verdad? Una tinción de hematocilina y eosina, esa imagen que ven ahí, ¿verdad? Tenemos también la inflamación mononuclear y granulomatosa. Esto es característico, sobre todo, muchachos, en agentes etiológicos como la micobacteria tuberculosis, ¿verdad? Ella va a inducir un tipo de granuloma inmunológico, ¿verdad? Esto debido a que hay una persistencia del microorganismo. Ellos tienden a alojarse en los fagosomas, ¿verdad? Ya que se le imposibilita, en este caso al fagocito, al macrófago, eliminarlo, entonces ellos persisten, ¿verdad? La señal para reaccionar con un proceso inflamatorio crónico. Y vamos a ver, obviamente, lo que miramos en esta imagen, ¿verdad? Histológica. ¿Qué es la característica? Pues vamos a ver, ¿verdad? Un infiltrado, en este caso de macrófago, ¿verdad? Epitelioide, porque adquieren un citoplasma amplio, ¿verdad? Como de células epiteliales, por eso se les llama así. Y de células gigantes multinucleadas, tipo Langham, ¿verdad? Siempre en la tuberculosis, muchachos, se va a diferenciar de los otros granulomas porque va a haber un centro necrótico. Después del centro necrótico van los macrófagos, las células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Que pueden ser epitelioides o células gigantes multinucleadas, que esas se forman por fusión, ¿verdad? De varios macrófagos activados. Y por fuera de vamos a ver una corona de linfocitos, ¿verdad? Y obviamente, como estamos hablando de un proceso crónico, ¿verdad? También puede haber fibrosis, proliferación de vasos, ¿verdad? Y congestión vascular. Aquí miramos una reacción citopática, citoproliferativa a un virus, ¿verdad? Generalmente los virus, recuerdan, no sé si han visto, ¿verdad? Las lesiones de los virus generalmente nos producen ampollas o vesículas, ¿verdad? Esos tipos de lesiones. Y en el histológico vamos a ver, ¿verdad? Cómo se forman los espacios, las cavidades, ¿verdad? Llenas de líquidos. Esos líquidos generalmente es un líquido claro, ¿verdad? Que no va a tener contenido celulares ni de células necróticas, sino que es como generalmente se produce porque se escapa del plasma, ¿verdad? Por una irritación propia de las células, ¿verdad? En el sitio, entonces vamos a ver, ¿verdad? Esos espacios. Y al lado miramos de la otra fotito, ¿verdad? Unas inclusiones, ¿verdad? Nucleares, productos de la infección por virus, ¿verdad? Aquí pues miramos una imagen macroscópica, ¿verdad? Aquí hay una lesión tipo gangrena, ¿verdad? Podemos ver ya que es una necrosis avanzada, ¿verdad? Un daño al tejido avanzado en este pie de esta persona.
Y también podemos ver exudado, ¿verdad? O úlceras, ¿para qué les decimos? Las úlceras generalmente, muchachos, van a ser soluciones de continuidad sobre los órganos, epitelios o superficies, ¿verdad? Pero tiene que haber presente siempre un proceso inflamatorio, ¿verdad? Más una lesión tisular. Entonces vamos a verlo así, se mira macroscópicamente, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De las patologías, la parotiditis, ¿verdad? Hay una afección, obviamente, de la glándula parótida. Al macroscópico podemos ver, ¿verdad? El crecimiento de la glándula en una niña, ¿verdad? Y al micro vamos a ver el intersticio glandular edematoso infiltrado por formas difusas de macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Obviamente estamos hablando, ¿verdad?, de un proceso crónico según las características celulares. La luz de los conductos puede estar llena de neutrófilos y restos necróticos causando daño local al epitelio ductal, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo también, ¿verdad?, de lesiones por virus del herpes. Como les decía anteriormente, generalmente se caracteriza por vesículas intraepiteliales que se forman por edema intracelular y degeneración valorizante de las células epidérmicas. Vamos a ver cavidades, espacios llenos de líquidos claros, ¿verdad? Y obviamente es necesario, muchachos, desde la lesión macroscópica para ver también las características histológicas, para orientarnos, porque a veces eso nos ayuda a orientarnos con el agente etiológico también. Aquí miramos también, ¿verdad?, un proceso de gingivoestomatitis, ¿verdad? Miramos las lesiones a nivel de la lengua y a nivel de las mucosas, ¿verdad?, de la boca. Y ahí miramos las inclusiones intranucleares, ¿verdad? En este caso del virus, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, del virus de la varicela zoster, vemos que las lesiones aparecen en múltiples oleadas de forma centrífuga. Miramos el bebé, ¿verdad?, afectado macroscópicamente, cómo se ven las lesiones. Las vesículas de contienen inclusiones intranucleares en las células epiteliales, ¿verdad?, como las del virus del herpes. O sea, ahí vemos también, ¿verdad?, una imagen histológica. Siempre vamos a ver esas cavidades, muchachos, entre la piel o por debajo de esta, ¿verdad?, esos espacios y que contienen líquido claro y que iban a tener también, ¿verdad?, las estructuras o las células infectadas por virus, ¿verdad? Y aquí, pues, miramos, ¿verdad?, los tipos de bacterias y la infección y el microorganismo que las puede causar. Generalmente, recordemos que las gram positivas son los tipos piógenes, ¿verdad? Hablábamos que este tipo de bacterias van a causar, obviamente, infecciones supurativas, que miramos esa colección, ¿verdad?, de neutrófilos asociados a edema, congestión vascular, ¿verdad?, del tejido. Y los más representativos, pues, el Staphylococcus aureus, ¿verdad?, el Staphylococcus piógenes. Y los gran negativos, pues, el Escherichia coli, ¿verdad?, que también van a producir enfermedades muy serias, ¿verdad?, en el anfitrión. Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, las infecciones entéricas, ¿verdad? Hay, como les digo, un sinnúmero de microorganismos que, dependiendo de su patogenicidad, de su virulencia, van a causar daño al organismo. Ahí tenemos los Clostridium, ¿verdad? Tenemos virus, incluso como el virus de la rabia, ¿verdad?, que pueden causar, ¿verdad?, daño a nivel nervioso por neurotoxinas, ¿verdad? Tienden a viajar ellos también por los axones, ¿verdad?, por los nervios periféricos y extenderse aún más a los tejidos. Entonces, ahí está la micobacterias también, ¿verdad? Como les decía, las características propias de ellos. En el caso de la gram positiva, son causantes, muchachos, tienen gran incidencia, por eso, entre las enfermedades infecciosas, por eso esta imagen, ¿verdad? Y además de gran incidencia, causan cuadros muy serios. Y muy serios porque muchas veces, muchachos, llevan a una respuesta sistémica inflamatoria. Y esta te puede llevar a una falla multiorgánica. O sea, hay un cuadro, ¿verdad?, generalizado, porque las bacterias generalmente sí diseminan vía hematológica. Una vez que ingresan a la sangre, causan una sepsis que va a causar una falla multiorgánica en caso grave, ¿verdad? Se transmite. Y ahí miramos, pues, los órganos que tienden a afectar, los pulmones, ¿verdad?
En las mujeres con el uso del tampón pueden dar también un proceso infeccioso, pueden dañar, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen cuadros de faringoamigdalitis a repetición, ¿verdad? En los niños. Entonces, ahí miramos, ¿verdad? Pueden dar osteomielitis, ¿verdad? Daño de los, infección a nivel del hueso. Y esto generalmente porque son estas bacterias piógenas, ¿verdad? Entonces, ahí miramos una infección por estafilococo, miramos la colección, ¿verdad? De neutrófilos asociado a edema y congestión vascular. Así podemos ver las muchachos la erisipela macroscópicamente, que ellos son los agentes etiológicos, ¿verdad? Ahí lo miramos en un paciente y una faringitis estreptocócica. Miren cómo se ven esas amígdalas, ¿verdad? Crecidas, tumefactas, con presencia de exudado. Son propios de esta bacteria para esas infecciones. Tenemos también las infecciones por bacterias gram negativas, entre las que destacan Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, ¿verdad? La Neisseria gonorrea, muchachos, es una enfermedad de transmisión sexual y en hombres causa uretritis. Recordemos, ¿verdad?, que estas enfermedades muchas veces se pueden prevenir, obviamente, pero esto depende también del comportamiento, ¿verdad?, de la persona. Y ellas tienden a ser muy infecciosas porque tienden a acceder al organismo ya sea a través de la uretra, a través de la vagina, ¿verdad?, en la mujer, a través del cérvix, a través de la orofaringe, ¿verdad?, según las prácticas sexuales también, o a través de la vía anal. Entonces usan obviamente diferentes puertas de entrada. Por eso es que la protección y el cuidado siempre, y el diagnóstico son importantes, y que no hayan cuadros a repetición, ¿verdad?, de infecciones por estos microorganismos. Aquí tenemos también, ¿verdad?, un histológico de una bordetella pertussis, ¿verdad?, que produce una erosión de la mucosa bronquial y hiperemia, un exudado mucopurulento, ¿verdad? Son las características. Una infección por pseudomonas, ¿verdad? Esta va a causar una neumonía necrosante que se distribuye por las vías respiratorias terminales. La verdad que la pseudomonas, muchachos, generalmente ella va a causar un proceso infeccioso bastante persistente de tipo inflamatorio, porque es de los pocos cuadros, ¿verdad?, que vamos a hallar, a pesar de que la infección sea duradera, vamos a encontrar una afectación, ¿verdad?, una inflamación aguda. Siempre lo que vamos a encontrar a pesar del tiempo no son células inflamatorias crónicas, sino vamos a encontrar siempre, ¿verdad?, las principales células que intervienen en inflamación aguda, como son los neutrófilos, ¿verdad?, y las características propias, ¿verdad?, de la inflamación aguda. Aquí, ¿verdad?, macroscópicamente miramos, ¿verdad?, un chancroide, el chancro blando, ¿verdad?, producido por Haemophilus ducreyi. Esta es una lesión macroscópica. Otras infecciones parasitarias puede ser la enfermedad de Chagas. Obviamente es una enfermedad, ¿verdad?, que se presenta como roncha o pápula en la piel, en el sitio de la inoculación, ¿verdad?, que puede presentar edema palpebral con adenopatía satélite, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, vómitos, ¿verdad? Y vamos a encontrar, ¿verdad?, como entre la clínica asociada, los ganglios linfáticos agrandados, puede haber dificultad para respirar, dolor en los músculos, ¿verdad?, en el área abdominal o en el pecho. Bueno, entonces en general, ¿verdad?, esa era la presentación. Obviamente es complejo porque cada microorganismo tiene características específicas, ¿verdad? Y para conocerlo mejor tendríamos que revisar, ¿verdad?, cada característica en particular. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, la escuchamos, doctora. Puedo enviar. Al WhatsApp creo que se la envía a José. Ya queda.